mesa, ¿no? Pero comemos a Cristo, Él es nuestro alimento. Y somos comidos por Cristo, porque en el fondo no soy yo el que asimilo a Cristo, sino es Él el que me asimila a Él. Al comulgar, yo me cristifico. No es que Cristo se hace, asume la condición de la carnalidad de José Ignacio, sino lo que hace es cristificar a José Ignacio, ¿no? O sea, comemos con Cristo, comemos a Cristo, pero sobre todo somos comidos por Cristo. Somos asimilados por Él, somos cristificados. Luego es la respuesta perfecta, ¿no? A eso que decía Feuerbach, de eso de que el hombre es lo que come. Entonces, como come materia, es materia. Pues resulta que como recibimos a Cristo, pues somos cristificados, ¿no? Es una respuesta maravillosa dada unos 1400 años antes de que luego viniese, pues en el siglo XIX el ateísmo a decir eso. Bueno, por lo tanto, voy al decálogo de espiritualidad eucarística. Y he elegido 10, ¿no? 10 elementos que, mm, que están fundando, dando la identidad a la espiritualidad eucarística. El primero es el cristocentrismo. El cristocentrismo es la consecuencia lógica de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, la Eucaristía no es un mero símbolo, sino que es el encuentro real con Jesús de Nazaret que está ahí realmente presente. No es un mero símbolo, porque claro que también el pan es símbolo del sustento de la vida, el pan es símbolo del fruto del trabajo del hombre, el pan es símbolo de la hospitalidad, del compartir, pero esos son símbolos, pero es que el pan no es un mero símbolo, el pan eh, el pan eucarístico, en él está realmente presente. Por lo tanto, si está, pues la primera característica de esa espiritualidad eucarística es el cristocentrismo, ¿no? Algunos han creído equivocadamente que la fe católica en la presencia real de Cristo en la Eucaristía comenzó en el Concilio de Trento, cuando se definió ese término de la transustanciación. Pero no es cierto. Lo cierto es que mucho antes que Trento, los padres de la Iglesia en los primeros siglos, como San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, enseñaron clarísimamente que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, que no es una presencia simbólica, sino real y sustancial. Por ejemplo, San Ambrosio, fijaros, decía, ¿no? Este pan es pan antes de las palabras sacramentales, pero después de la consagración ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Eso lo decía San Ambrosio. O sea, muchísimos siglos, ¿no? Un milenio antes de, de Trento. Luego, aunque Trento formuló la palabra transustanciación, vamos, sin haber llegado a utilizar esa palabra, se creía realmente, ¿no?, en eso. Por lo tanto, la primera característica, el cristocentrismo, porque Cristo está realmente presente. ¿Errores contemporáneos sobre esto? Sí, por desgracia hemos tenido errores contemporáneos que han puesto en cuestión esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos errores contemporáneos se difundieron especialmente con el conocido catecismo holandés, que se publicó allá por el año 66-68. Los grandes autores fueron Schonenberg, Sillebeck, una serie de teólogos que, queriendo, ¿no?, modernizar la teología católica, quisieron sustituir la palabra transustanciación por la palabra transignificación o transfinalización. O sea que cuando se celebra la Eucaristía, el pan se transignifica, cambia de significado. Ya, pero una cosa es que cambie de significado y otra cosa es que cambie de sustancia, que ya no es pan, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, tuvo que luchar contra el catolicismo holandés y corrigió esos errores, le supuso pues un sufrimiento muy grande porque hubo una desobediencia grande en aquel tiempo por parte de los obispos holandeses, como está ocurriendo ahora con el sínodo alemán, etcétera, y corrigió, ¿no?, eso, y también en la publicación del Catecismo del Credo de Dios, publicado por Pablo VI. Pablo VI dijo que no se puede cambiar la palabra
transustanciación por transignificación. No, no es que este pan haya cambiado de significado para mí. No, es que él, o sea, ese pan ha dejado de ser pan, ¿no? Tiene apariencia de pan, pero es Cristo, realmente presente. Entonces, la primera característica, o sea, de la espiritualidad eucarística es el cristocentrismo. Por cierto, permitidme un pequeño paréntesis. Maravilloso cristocentrismo, ¿no? El que nuestro Papa León XIV mm, manifestó en la primera homilía que pronunció, en la homilía de Pro Ecclesia que se celebra en la Capilla Sixtina al día siguiente de su elección, ¿no? Él dijo allí, leo este párrafo: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. En él Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, el niño Jesús, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta parecerse a los suyos después de la resurrección con su cuerpo glorioso. Nos ha mostrado así un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que, sin embargo, supera todos nuestros límites y capacidades. Pues bien, primer rasgo, ¿no?, de esa espiritualidad eucarística, el cristocentrismo. Segundo, la eclesialidad. La eclesialidad. La Eucaristía construye y manifiesta la Iglesia. Hubo un conocido teólogo, Henri de Libac, que fue, pues, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, que él formuló una frase, pues, que ha llegado a ser en la teología de la Eucaristía una frase muy verdaderamente emblemática. La frase es la siguiente: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Las dos cosas son verdad. La Iglesia hace la Eucaristía, la celebra, ya, pero es que la Eucaristía hace la Iglesia, la construye, le da su ser, ¿no? Así se subraya el carácter comunitario de la espiritualidad eucarística. Es un carácter comunitario, un carácter de eclesialidad. La Eucaristía genera y visualiza al mismo tiempo la unidad y la comunión eclesial. Por ejemplo, un padre de la Iglesia como San Cipriano, también de los primeros siglos, enseñó que al participar del único pan, los fieles se hacen un solo cuerpo, un solo cuerpo. Al comer todos del mismo pan, lo lógico es que entre todos nos unamos. Si todos nos unimos a Jesús, entre nosotros estamos unidos también, somos un solo cuerpo. La frase que él pronunció fue: el sacramento de la Eucaristía es signo de unidad, vínculo de la caridad. ¿Errores de nuestros días? Pues claro que existen, claro que existen. En vez de decir eso de que la Eucaristía, que la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia, errores de nuestros días son, pues, pensar que la Eucaristía es un lugar de expresión de nuestra creatividad. Entonces es muy frecuente que se hayan extendido infidelidades litúrgicas en las que a cada uno se le ocurre una originalidad distinta al otro, y entonces pretensión de singularidades: nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A veces no, ocurrencias que incluso puedan llegar a poner en cuestión la misma validez del sacramento. Tercera, tercera característica, ¿no?, de la espiritualidad eucarística. Primero hemos dicho cristocentrismo, segundo, eclesialidad, tercero, memoria viva del misterio pascual. Memoria viva. La Eucaristía es la actualización del misterio pascual de Cristo. No es un recuerdo pasivo, es una participación activa en su muerte y resurrección. En la Eucaristía se está actualizando el sacrificio, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se actualiza no de una manera cruenta, sino incruenta, pero absolutamente real. Es la dimensión sacrificial de la Eucaristía, que también está muy subrayada
pues en los padres de la Iglesia, como San Agustín, San Juan Crisóstomo. Por ejemplo, San Agustín dice: en cada misa se renueva el sacrificio único de Cristo. Errores contemporáneos. Sí, los ha habido y muchos. También, por ejemplo, en el famoso catecismo holandés al que me he referido anteriormente, en ese catecismo se soslayaba, se dejaba a un lado, no se afirmaba la dimensión sacrificial de la Eucaristía, y se hablaba únicamente pues que la Eucaristía es una fiesta, es una fiesta. Recuerdo un canto que de niños lo cantábamos mucho: la misa es una fiesta con Jesús. A ver, y claro que se puede entender bien eso, pero si uno habla de que la misa es una fiesta y no está nunca subrayando que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo actualizado sacramentalmente y traído a nuestro tiempo, pues claro, puede llegar a deformar, ¿no? A deformar realmente las cosas. El olvido de la dimensión sacrificial, pues ha deformado, ¿no? Ha deformado este sacramento. También aquí ha ocurrido otra cosa, que a veces cuando se ha afirmado es que tenemos que tener una espiritualidad eh, pascual, no dolorista, ¿no? Como si la Pascua superase la cruz de Cristo. No, y no es verdad. De hecho, el Cristo glorioso, si os fijáis, se mostraba a sus discípulos con los signos de la pasión. El Cristo resucitado no dejaba atrás la pasión, porque los signos de la pasión los mostraba en sus manos, ¿no? O sea que la gloria no es superación de la cruz, sino que la gloria se hace presente ya en la cruz. La cruz es gloriosa, ¿eh? Por lo tanto, esa tercera dimensión es la dimensión sacrificial. La Eucaristía es memoria viva del misterio de Cristo. Cuarta dimensión de la espiritualidad eucarística: la dimensión trinitaria. Toda la vida cristiana, incluida la vida eucarística, es relación con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Es decir, la Eucaristía es una obra trinitaria. Esto está especialmente expresado en la doxología final del canon, cuando el sacerdote coge en su mano el cáliz y la patena con el Señor, los eleva y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se visualiza esa dimensión trinitaria de la Eucaristía. Por Cristo, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Errores contemporáneos? Pues claro que los hay. Y uno de los errores es la reducción de la cristología a una jesusología. ¿Eh? ¿Qué significa esto de reducir la cristología a una jesusología? Bueno, pues es olvidarnos de que Jesús es el Dios encarnado, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha asumido en el seno de María la naturaleza humana. Es una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Entonces, si nos olvidamos de eso y hablamos de Jesús de Nazaret meramente como si fuese, pues, un hombre con un gran carisma, claro, pues deformamos completamente entonces esa dimensión trinitaria, porque nos olvidamos de que Jesús es la segunda persona, de la Santísima Trinidad. Entonces, esta reducción de la cristología a la jesusología es un drama que lo vacía todo, ¿no? En el fondo, eh, nos convierte en ateos, porque en el fondo es negar que Jesús sea Dios. O sea, reducir la cristología a la jesusología es creer en Jesús como un gran líder, pero no reconocer a Dios. Que, por cierto, el Papa en esa primera homilía maravillosa a la que me he referido antes, tan cristocéntrica, dijo lo siguiente: no faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aun apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático, a un superhombre,
Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de este modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo práctico. De hecho, dice el Papa en esa homilía, son como ateos, porque están viendo en Jesús un hombre, no a Dios. Es un ateísmo de facto, dice el Papa. Entonces, creo que tenemos que subrayar la dimensión trinitaria en la Eucaristía, ¿eh? El Padre envió a su Hijo tomó la condición humana, por eso dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿eh? Y además es por medio del Espíritu Santo que acontece el sacramento de la Eucaristía. El Espíritu Santo viene sobre el pan y el vino, en esa epíclesis es invocado el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿eh? Por cierto, que sobre este drama de reducir la cristología a jesusología, etcétera, a quien desee profundizar más, le aconsejo que lea el prólogo de el primero de los 3 libros. Sabéis que Benedicto XVI publicó una trilogía de cristología, 3 libros, ¿no? Vamos, con el nombre de Jesús de Nazaret, y en el prólogo del primero de esos 3 libros, allí, con una claridad meridiana, él habla de ese drama de la reducción de la cristología a la jesusología, ¿no? Que es pretender contraponer pues el Cristo histórico al Cristo de la fe. Bueno, allí tenéis pues una explicación con la profundidad propia de Benedicto XVI. Bueno, esta es la cuarta, la dimensión trinitaria. La quinta dimensión, la transformación interior y la llamada a la conversión. La Eucaristía supone una llamada a la conversión, una transformación interior. Participar en la Eucaristía no solo implica un rito externo, sino una transformación interior en nosotros hacia la santidad y hacia la nueva vida en Cristo. Es una transformación moral de nosotros. Por ejemplo, para San Juan Crisóstomo, recibir la Eucaristía debía conllevar una vida transformada, purificada, humilde, caritativa. Decía él, no basta acercarse a la mesa del Señor, hay que hacerlo con un corazón limpio. O sea, la Eucaristía me santifica. Por una parte, fijaros, la Iglesia pide que el alma esté limpia en gracia de Dios para poder recibir la Eucaristía, ¿eh? No debemos acercarnos en pecado mortal. Pero al mismo tiempo, sin embargo, también afirmamos que aun habiéndonos acercado en gracia de Dios, siempre nuestra alma, ¿no?, estará manchada por los pecados veniales, y entonces que esa Eucaristía es fuente de purificación de nuestros pecados veniales. Entonces, es una llamada a la conversión. La llamada a la conversión es antes de acercarte, pero también después de haber comulgado. Las dos cosas, o sea, llamada a la conversión para estar bien preparado para la comunión. Y porque además, al haber comulgado, ese cuerpo, la carne resucitada de Cristo, está limpiando tu carne enferma, ¿eh? Yo aquí siempre me suelo acordar de que decimos, ¿no?, que cuando metemos una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas, la podrida contagia a las demás. Pero aquí pasa lo contrario. Cuando comulgamos, es la manzana sana, o sea, es decir, es la carne resucitada de Cristo la que sana nuestra carne enferma, ¿eh? Entonces, Cristo, ¿no?, su carne resucitada, ¿eh? Nos abrazamos a ella en el momento de la comunión, pidiendo que nos purifique. Entonces, pues, errores, claro que existen. Existen los errores, pues, como el de comulgar sin tener conciencia alguna de la importancia de estar en gracia de Dios, pensar que la comunión es un derecho, uno tiene derecho a comulgar. ¿Qué decir de lo que recientemente también ha ocurrido en España, que resulta que una ministra del gobierno ha convocado al presidente de la conferencia episcopal para pedir explicaciones de cómo a un alcalde se le negó
la comunión y diciendo que eso puede ir contra el derecho constitucional de igualdad. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Que si uno le hubiesen dicho hace unos años que íbamos a vivir ese episodio, vamos, es que no nos lo creemos, nos parece una broma, pero aquí estamos, así estamos. Bueno, sexta dimensión, la sexta, el compromiso ético y social, que también está incluido en la Eucaristía. La Eucaristía impulsa a vivir la justicia, la solidaridad con los pobres, el compromiso por la transformación social. No solo es el alimento del alma, es el vínculo de la caridad. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, subraya que la Eucaristía es alimento espiritual que, sí, nos une el alma con Cristo y fomenta la caridad hacia los demás. Así lo subraya él, ¿no? En la suma teológica. Entonces, pues posibles errores, también claro que existen. Por ejemplo, un error sería el de entender que la Eucaristía perfecta es la que tiene una liturgia ritualmente perfecta y pensar que con eso ya todo está hecho. Pues es un error, porque eso podría ser una liturgia ritualista, pero desencarnada, que no me lleva a ser interpelado por la presencia de Cristo en los que sufren, en los pobres, en los sufrientes, ¿no? Los padres de la Iglesia subrayan la importancia de priorizar la ayuda a los sufrientes, a los pobres, por encima de la importancia del embellecimiento de la liturgia incluso. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, entre el siglo IV y V, él tiene algunas expresiones que solemos leer en la liturgia de las horas que no dejan lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, dice él, ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo ves desnudo, en los pobres, ¿no? No lo honres en el templo con vestiduras de seda mientras lo dejas sufrir en frío y desnudez. ¿De qué sirve que la mesa del altar esté cargada de vasos de oro si Cristo muere de hambre en la persona del pobre? Eso lo dice San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, a finales del cuarto. Entonces, también esta es una dimensión clara, o sea, el compromiso al que nos lleva la Eucaristía. También es cierto que existen otros errores de signo contrario, por ejemplo, el error de reducir la caridad a una mera dimensión social, olvidando que si no damos a Cristo, nuestra caridad es muy pobre. Si yo me limito a decir, hay que hacer caridad, y si me limito a dar los bienes materiales que una persona necesita, pero no le doy a Cristo, mi caridad es tacaña, es tacaña. Y esto ocurre hoy en día, que podemos hacer obras sociales, pero que son más propias de una ONG que no de una caridad cristiana que tiene que dar el bien total del alma, el bien total, ¿no? Y de hecho, fijaros, estamos hablando del pan eucarístico. Tres son los panes, hay tres en uno. El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan eucarístico. La Iglesia siempre ha predicado estos tres panes indisolublemente. El pan de trigo para alimentar al hambriento, el pan de la cultura, el pan de la sabiduría para dar buen consejo al que lo necesita, para corregir al que yerra, para dar cultura. Y en tercer lugar, el pan eucarístico, el pan de vida eterna. Son tres en uno, son tres en uno, son inseparables los tres. Entonces, luego entendamos, ¿no?, que esa dimensión social de la espiritualidad eucarística es clave. Séptima dimensión. Dimensión escatológica. Escatológica. La Eucaristía anticipa el banquete del reino. Cada celebración eucarística nos orienta hacia la esperanza escatológica de nuestro encuentro con Dios en el cielo. O sea, cada vez que celebramos la Eucaristía, teníamos que decir de la Eucaristía al cielo. De la Eucaristía, ¿qué hay más que la Eucaristía? Pues el cielo. O sea, que la Eucaristía es el anticipo del banquete celestial.
San Efrén de Siria decía: recibimos el cuerpo de Cristo para que vivamos eternamente con Él. Estoy citando santos de los primeros siglos de la Iglesia, pero vamos a venir a nuestro tiempo. El beato Carlo Acutis acuñó una conocida expresión que decía: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Eso era una expresión de Carlo Acutis. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Él se dio cuenta de que era la clave de su relación con el Señor. Errores frente a esta dimensión escatológica, claro que existen, ¿eh? Errores. Pues el cielo puede esperar, ¿eh? Ese es un error, ¿eh? El cielo puede esperar. Eh, el, no, el, el no darnos cuenta, ¿no?, de que pues, el reducir la presentación de la vida cristiana pues, a la instauración del reino de Dios en esta vida, sin darnos cuenta que esta vida es pasajera, estamos de paso, de paso. De hecho, fijaros, eh, el viático es dar la Eucaristía a una persona que está enferma o que quizás corre el riesgo de que sea la última vez que comulgue en esta vida, y darle el viático a un moribundo es darle alimento para el camino que va a emprender en este momento en que está a punto de morir. Ese es el viático. Entonces tenemos que reconocer que, que hemos dejado a veces, ¿no?, de cuidar pues, los últimos sacramentos. En este momento la praxis en el acompañamiento a los enfermos, a los moribundos, pues es que, por desgracia, está muy dificultada con cómo se ha introducido, ¿no?, de una manera absolutamente generalizada el hábito de sedar a todo el mundo, de sedar para que nadie muera con conciencia, para que nadie, porque una cosa es que se dé una sedación cuando pues, es necesaria, porque no hay otra posibilidad, para que haya unos dolores o unos síntomas refractarios que son muy, digamos, insufribles, y entonces una persona necesita una sedación completa para poder llevar adelante esos dolores, pero vamos, eso tiene que ser algo excepcional, porque lo lógico es que existan, ¿no?, sedaciones parciales o analgésicos que permitan que unos dolores pues, sean aliviados, pero que esa persona eh, viva, ¿no?, conscientemente el momento último de su vida y reciba la Eucaristía como viático, como camino hacia la vida eterna. Bueno, es que se nos están colando tantas cosas, ¿no?, sin darnos cuenta, en las que nos están a veces robando nuestra relación con Dios. Octava dimensión. Estamos con el decálogo ya avanzado. Octava dimensión. Espiritualidad del don y de la gratuidad. La Eucaristía nos da la espiritualidad del don y de la gratuidad. La Eucaristía es la máxima expresión del don gratuito de Dios. Nos enseña a vivir en total gratuidad y entrega. Es como el maná caído del cielo. O sea, ¿qué mérito he hecho yo para que caiga el maná del cielo? Pues nada, dice el Salmo, abre la boca que te la llene. Es algo gratuito, es un don que viene del cielo. ¿Eh? Entonces, tenemos que ser conscientes de que la gracia es gratis, es gratuita. La gracia, como su propio nombre indica, es gratis, un don de Dios, ¿no? Entonces, maravillarnos de la gratuidad, ¿no? La Eucaristía no es un don de Dios para los buenos, un pago a los buenos, no, no, es un don de Dios a los que no lo merecemos, y Dios tiene la esperanza de que dando un don a quien no se lo merece, pues se lo tome en serio y se haga digno de poder merecer la salvación de Dios, ¿eh? Por eso dice que primero fueron invitados al banquete los notables del pueblo, y luego cuando ¿no?, estos rechazaron la invitación, dijeron: salid a los cruces de los caminos y a los que pasen por ahí, pobres y todo, invitadlos al banquete, porque es gratuito, porque, claro, lo cual no quiere decir que no tengamos que entrar con el traje de fiesta, con el traje de la gracia. Bueno, o sea que la Eucaristía es gratis, es un don gratuito. Errores, claro que existen errores, ¿no? Los errores contra esta conciencia de
la gratuidad de la salvación de Dios es pues nuestro activismo, nuestro pelagianismo, la tendencia pelagiana de quien se cree que la salvación la va a ganar él con el esfuerzo de sus obras. El Papa Francisco solía decir el martismo. ¿Qué es el martismo? Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas. El martismo es el que pienso que uno siempre tiene que estar haciendo cosas. Eh, ¿Te quieres parar, Marta? Mira tu hermana María, cómo está aquí sentada escuchando. ¿Te quieres parar, Marta? El martismo es ese activismo, ¿no? El que uno se piensa que todo lo tiene que hacer él, siempre vivir agobiados, agobiados, como si la salvación dependiese de ti, ¿no? De ti. A ver, yo suelo decir un poco irónicamente, a ver, que Dios existe y no eres tú, relájate. A ver, relájate, porque es que parece que a veces vivimos tan agobiadamente que nos olvidamos de que todo es don, todo es gracia, es regalo de Dios. Novena novena dimensión de la espiritualidad eucarística. La Eucaristía como banquete, como banquete. Hay una unidad grande entre la Eucaristía como sacrificio y también como banquete de comunión, ¿eh? El Padre celebró una fiesta por el reencuentro con el Hijo. Era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. O sea, que la liturgia eucarística nos enseña a celebrar que Cristo nos ha encontrado, que Cristo nos ha rescatado, que yo he sido el hijo pródigo, vuelvo a casa y ahora el Padre mata al ternero cebado para celebrarla. Esta es una dimensión celebrativa que tiene también la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía celebramos que Dios nos salva, que Dios es misericordioso, que Dios es el Padre de esa parábola y celebramos nuestra vida, nuestro aniversario de bodas, el aniversario de... Bueno, la vida se celebra, se llevan nuestros aniversarios y nuestras celebraciones se llevan a la Eucaristía para que en ella demos gracias, ¿no? Entonces, errores contrarios. Bueno, pues una visión amargada de la vida de quien piensa que no tiene nada que celebrar en su vida, porque no ha descubierto la presencia de Dios en su vida, ¿eh? Entonces no se da cuenta, ¿no? Que tenemos que sentarnos a ese banquete porque Dios ha tenido la misericordia de rescatarnos. Entonces, por ejemplo, estamos ahora en el año jubilar, ¿no? Celebremos que hace 2025 años Jesucristo vino al mundo. Es que eso hay que celebrarlo. ¿Por qué la Iglesia hace jubileos? Porque hay que celebrar las grandes cosas. ¿Por qué durante todo el año tenemos un calendario litúrgico? Celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos todos los episodios de su vida, porque son dignos de celebrarse. Décima dimensión, décima y última. La Eucaristía es alabanza y acción de gracias. Como sabemos, la misma palabra Eucaristía significa acción de gracias, de modo que se convierte en el lugar por excelencia en el que elevamos nuestra acción de gracias a Dios por todos los dones que hemos recibido, ¿eh? Os he dicho, por ejemplo, pues, lo que antes he dicho, que pues, celebramos el aniversario de bodas. Vamos allí y la Eucaristía es el mejor sitio para dar gracias por nuestra vida, ¿no? Decía el Papa Francisco, la acción de gracias, la adoración y la alabanza fundan nuestra memoria en la misericordia de Dios. Entonces, dar gracias a Dios, alabarle, es un buen termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Ponte el termómetro, que es el termómetro de la alabanza. Si tienes una oración de alabanza y de acción de gracias, es que tu vida espiritual está bien orientada, porque tienes conciencia del don de Dios y eso te suscita necesidad de expresarlo. Por ejemplo, permitidme, ¿no? Que llame la atención sobre una cosa. A veces, cuando comulgamos, antes nos solíamos quedar después de la comunión, al terminar la misa, unos minutos dando gracias.
Y ahora muchas veces es comulgar, podéis ir en paz y salir corriendo, ¿eh? Y no sé, es como una falta de conciencia de que yo necesito dar gracias a Dios. O sea, siento la necesidad de dar gracias a Dios, ¿eh? Aunque también hay signos de esperanza, ¿eh? Por ejemplo, cómo han proliferado las capillas de la adoración eucarística. Fueron un gran impulso, especialmente en el pontificado de Benedicto XVI. Entonces, es verdad que esa adoración eucarística es como una necesidad de prolongar la misa con una alabanza y acción de gracias a Dios. Es como si se me quedase corta la Eucaristía y después me quedo allí, ¿no? Voy a una capilla de adoración perpetua y allí estoy alabando a Cristo. Bueno, pues estas son, ¿eh? las 10 dimensiones de la espiritualidad eucarística. Las voy a leer, digamos, todas seguidas. La dimensión cristocéntrica, la dimensión eclesial, la dimensión sacrificial, la dimensión trinitaria, la dimensión de conversión interior, la dimensión ético-social, la dimensión escatológica, la dimensión de banquete Eucaristía, no, perdón, la dimensión de espiritualidad del don y de la gratuidad, la dimensión de la Eucaristía como banquete y la última como alabanza y acción de gracias. Y voy a concluir como he comenzado, porque he comenzado con esa cita del ateo Feuerbach, ¿no? Que decía, eres lo que comes. Eres lo que comes. Claro, si comes materia, tú eres materia, ¿eh? No eres espíritu, ¿no? Eres lo que comes. Y bueno, ya le hemos rebatido desde San Agustín, ¿no? Hoy en día hay gente por ahí, ¿eh? Hay gente obsesionada que también sigue diciendo eso de eres lo que comes, o solo que hoy en día, más que desde un plano ateo, se suele decir eso, eres lo que comes, pues aquellos que están obsesionados con la alimentación. Pero quizás hoy en día es muy típico de nuestra cultura decir, eres lo que sientes, eres tus deseos, o eres lo que tienes, dicen los materialistas, ¿no? En realidad, una vez más es San Agustín el que da la clave. Dice San Agustín, eres lo que amas. Si amas la tierra, eres tierra. Pero si amas a Dios, ¿qué diré? Sino que eres Dios. Eso lo dice San Agustín. Ojo, ¿eh? Voy a repetir la frase. Eres lo que amas. Si amas la tierra, eres tierra. Pero si amas a Dios, ¿qué diré? Sino que eres Dios. O sea, está hablando San Agustín de la divinización del hombre. Obviamente, San Agustín ya os podéis imaginar que no es panteísta, ¿no? Pero está hablando de la divinización del hombre, porque de hecho existe un salmo, el Salmo 82, 6, en el que dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es la única expresión de la Sagrada Escritura, ¿no? En la que se dice, se llama a los hombres, que los hombres son dioses. Obviamente esa expresión se utiliza muy poco porque tendría el riesgo de ser mal comprendida en el sentido panteísta, ¿no? O politeísta. Claro, la expresión vosotros sois dioses se refiere a cómo somos divinizados por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Es que en la Eucaristía, el hombre es divinizado, el hombre es, como decíamos al principio, es Cristo el que nos cristifica. Somos cristificados en la Eucaristía. Ese texto del Salmo 82, 6 que dice, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo, es un texto que aunque solo aparece una sola vez en toda la Biblia, tiene mucha importancia porque Cristo lo cita. No sé si os acordáis de ese pasaje. Cuando le están acusando a Jesucristo de que Él está manifestando como Dios, entonces dice, a mí me acusáis porque, porque, me, porque me manifiesto como Dios. Dice en Juan 10:34, ¿no habéis leído en la Escritura donde dice sois dioses? Le responde Jesús, ¿no? A los fariseos que le acusan de, de que Cristo se presenta como Dios. Eso es una blasfemia.
Y dice, ¿a mí me acusáis por eso? ¿No habéis leído una escritura que dice sois dioses? Bueno, por lo tanto, la clave una vez más la tiene San Agustín, que nos recuerda que recibir la Eucaristía es ser divinizados, es participar de la gracia de Cristo, es transformar nuestra carne mortal en una carne glorificada, es empezar a resucitar, es como tener las arras de la resurrección en la Eucaristía que recibimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, don José Ignacio. Bueno, abrimos el turno de preguntas o dudas de que alguien que tenga alguna. Le rogaría quien quiera hacerla que abra su micrófono y plantee la duda o la pregunta, identificándose con su nombre y diciendo desde dónde nos llama. Pues es el momento de ello. ¿Hay alguien que quiera preguntar o tenga alguna duda? Hola, buenas noches. Soy Andrés de Málaga. ¿Me escuchas? Sí, 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 le sí. escuchamos. Sí. A ver, evidentemente las dimensiones son fantásticas y se puede recibir una cantidad de satisfacciones, de dones y demás por medio de la gracia que el Señor nos regala en la Eucaristía. Pero actualmente yo veo en la preparación para vivir esa Eucaristía prácticamente no hay. Y segundo, ¿por qué el sacerdote que lleva la celebración no recuerda algo cuando va a empezar la celebración de los momentos que se van a vivir tan importantes ahí en esa Eucaristía? Entonces, son dos preguntas que a ver si me pudiera contestar, Monseñor, porque entiendo que cada vez más se comulga por supuesto, sin estar preparado, eso está clarísimo. Y segundo, sin sentido ninguno, solamente por la expresión social. Y eso, yo soy diácono y estoy en diácono permanente y estoy mucho en Parce Masa en Málaga. Y veo que aquello parece muchas veces una reunión social, donde entran allí para acompañar a la familia y después a la hora de la comunión, a veces yo veo un sinsentido, la manera de cómo participan sin tener ni idea absoluta de nada de lo que es la Eucaristía. Si nos puede un poquito aclarar o ayudar en su esperanza a ver qué ocurre. Bueno, la verdad es que yo creo que están aconteciendo muchas cosas muy diversas al mismo tiempo, ¿no? Existen ambientes de trivialización como ese que dice usted, ¿no? Pero, por ejemplo, también está ocurriendo, pues que hoy en día, gracias también a las tecnologías, a la facilidad de la difusión del Evangelio del día, hay muchas personas que, bueno, aquellos que quieren vivir la Eucaristía con más sentido y que preparan las lecturas, leen las lecturas, ¿no? Antes de ir a misa. Claro, eso hoy en día es fácilmente posible por publicaciones. Entonces, claro, es tan importante. Yo antes he referido en la charla la importancia de que cuando termina la Eucaristía uno tenga un rato de acción de gracias, ¿no? Pero igual es todavía más importante la preparación previa antes de ir. La preparación previa, porque de hecho por algo la Iglesia pone también ese ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico es, eh, en el fondo, está custodiando esa preparación previa antes de ir a misa. O sea, no es ayuno, o sea, no sé si habíamos pensado en esto, pero el sentido del ayuno eucarístico, ¿cuál es? Sino que el que alguien, ese no comer, en el fondo lo que está custodiando es que tú te prepares un poco a la misa. ¿Eh? Si, por ejemplo, uno estuviese dice, este ayuna de alimento antes de ir a misa, pero está allí viendo, yo qué sé, ¿no? Vídeos o tonterías y me voy directamente a misa. A ver, no has ayunado correctamente, ¿no? Entonces, creo que la clave está en cómo educamos
en la preparación previa. Yo una cosa en la que, claro, obviamente están ocurriendo cosas muy distintas, pero observo también, ¿no?, que hay una parte del pueblo de Dios, la difusión, por ejemplo, de los libros del Evangelio del día, que se publican al inicio del año, es muy grande. Y debiéramos quizás, ¿no?, de subrayar esto, subrayar la importancia de que hayamos leído el Evangelio antes de que uno acuda a misa, para que así la predicación de la palabra tenga en mí una capacidad receptiva. Si no, es que me leen unas lecturas que no tengo ni me entero de lo que me han leído, ni me entero, no tengo capacidad receptiva. Pero si yo la palabra de Dios la he leído, claro, la he reflexionado mínimamente, la proclamación y la explicación de la palabra. También otra cosa importante es un poco lo que usted ha dicho, que quienes celebramos la Eucaristía, de vez en cuando también hagamos una mini catequesis litúrgica. Por ejemplo, vamos en este momento a recogernos porque llega el momento de la epíclesis en el que invocamos al Espíritu Santo para que venga tal, tal. Bueno, pues un día explicas la epíclesis. Otro día igual explicas la doxología final, ¿eh? O sea, quizás, ¿no?, en la celebración litúrgica, de una manera sencilla, que el celebrante haga, por ejemplo, al comienzo de la Santa Misa, vamos a celebrar la Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Cristo, tal, 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 tal. Es como si estuviésemos presentes en el Monte Calvario, somos testigos coetáneos de Cristo en su muerte y resurrección. Subrayando estas dimensiones, 10 dimensiones a las que me he referido, yo creo que también el sacerdote, o también, ¿no?, quienes le ayudan en la liturgia, debiéramos también de siempre, en cada celebración, hacer una pequeña referencia catequética sobre la liturgia, sobre la liturgia. Y luego, claro, pasa lo siguiente. A veces pasan cosas en esas celebraciones sociales, de comuniones, por ejemplo, pueden pasar dos cosas absolutamente contrarias, pero en el fondo, con el mismo fondo común. Puede pasar que comulgue todo el mundo sin estar preparado, ¿sabes? O que no comulgue nadie. Pueden pasar las dos cosas. Y en el fondo, las dos cosas pueden ser manifestación de lo mismo, que estamos a por uvas. Porque igual en una celebración han comulgado todos porque se han puesto en fila y todo el mundo sale a la fila, ¿sabes? ¿No? Y en la otra, como nadie salía, no sale ninguno, ¿sabes? O sea, a veces pueden pasar cosas contrarias, pero en el fondo manifiestan el mismo mal, ¿sabes? ¿No? El que no estamos preparados para ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no?, que acontece en la liturgia. Entonces, lo que se ve en la liturgia, porque la liturgia visualiza las cosas, ¿eh? Visualiza. Por ejemplo, eh, en los sitios turísticos, que son turísticos. De repente llegan en el verano unas cuantas familias que te das cuenta de que son católicas, practicantes, con un nivel de vivencia superior al que se vive en ese lugar turístico. Y participan en la misa y de revés ves cómo se preparan, ves cómo se arrodillan, ves cómo participan y marcan, o sea, llaman la atención esas familias. Llaman la atención, porque claro, porque, mm, porque es que en la liturgia expresamos nuestra vida de fe, ¿eh? Entonces eso ocurre con cierta frecuencia en los lugares de turismo, que dependiendo los que llegan por allí, qué vivencia de fe tienen, llaman la atención, para bien o para mal, puede ser, ¿verdad? Pero llaman la atención en que su fe está expresada en la devoción, en el recogimiento, con el que están viviendo el sacramento, ¿no? O sea que, claro que es un gran reto, lo que dice es un gran reto de cómo ayudamos, ¿no?, a la preparación litúrgica, ¿eh? Yo insisto en que tenemos muchos. Para la liturgia de la palabra tenemos muchas ayudas.
Para la liturgia eucarística igual no tantas, ¿sabes? No tantas, porque ahí hace falta ya buscarse algunos métodos catequéticos que no están tan fácilmente publicados, ¿sabes? Ricardo me parece que quería hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, buenas tardes aquí bueno, hablo de Los Mochis, Sinaloa, México, diócesis de Culiacán. De nuevo para felicitar a Monseñor José Ignacio, que él es obispo, y un obispo para nosotros, para la iglesia, representa a un apóstol directo de Cristo, ¿no? Entonces tenemos a un apóstol de Cristo dándonos la enseñanza, con su decálogo de 10 ponencias, de 10 explicaciones muy claras en esto, ¿no? Y aquí en nuestra comunidad, la del Señor San José, también tenemos una capilla de adoración, se abrió hace poco, y estamos trabajando duramente para llevar a cabo. Nos faltan algunas personas todavía, pero lo estamos trabajando duro. Y este material que he escrito, porque todo lo escribo, lo voy a llevar a la capilla y también lo vamos a exponer ahí, decirles de dónde proviene. Aparte, me pareció muy claro y objetivo, el tema, ¿no? Es de los mejores temas que hemos tenido aquí en la Federación de Obras Eucarísticas. Aprovechando también, felicitar a la Federación por el cambio de la página y agregarnos al WhatsApp, porque estamos interactuando más que antes, ¿no? Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Un saludo a todos, un Un saludo. saludo, Ricardo, muchas gracias. Marta, que me parece, también quería hacer alguna pregunta. No, gracias, a saludar a Monseñor Munilla, muchísimas gracias. Excelente material que nos regala para seguir nuestra tarea. Yo les hablo desde el Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna de Zipaquirá, Colombia, y de verdad muy agradecidos con todo ese gran esfuerzo que hacen por enseñarnos y nosotros convertir esto en un efecto multiplicador de los adoradores de nuestra sección. Muy bien. Muchas Bien, gracias, Marta. si alguno también desease tener este material, yo como lo he grabado, lo publicaré en el canal de YouTube de En Ti Confío, ¿eh? Si ustedes están suscritos al canal de YouTube de En Ti Confío, que es enticonfío.org, es la página web de un servidor que les habla, y allí está el canal de YouTube, yo lo publicaré allí. Lo digo porque siempre también las cosas, si uno quiere saber dónde están, allí quedará publicado. Aparte de ese canal, don José Ignacio, nosotros en la Federación también la charla la solemos. Perfecto. Eso es, en unos días estará colgada, porque además es una charla que yo creo que hay que volver a oír repetidas veces y reflexionar sobre ella. Bueno, pues agradecerle a don José Ignacio mucho su presencia. La verdad es que ha sido muy interesante. Recordar dos cositas antes de despedirnos, don José Ignacio. La peregrinación que la Federación Mundial, precisamente para celebrar y alabar ese jubileo, tenemos organizada, que están terminando de llenarse las plazas para la última semana de agosto, que tienen a disposición de todos en nuestra página de operaeucarística.org la información. Y también anunciarles que la próxima charla para el mes que viene será el 25 de junio a las 10, y que será por don Fray Rafael Pascual Elías, que es carmelita descalzo en Zaragoza, y que nos hablará sobre cómo vivió la Eucaristía Santa Teresa en su camino de perfección. Don José Ignacio, si le parece bien, terminamos con su bendición. Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Me encomiendo a vuestras oraciones, muy unidos y pidiendo los dones del Espíritu. Un saludo. Muchas gracias, José Ignacio. Hasta luego.